Respira profundo, Marco. Cuenta junto conmigo, en tu mente, hacia atrás desde 10. 10, 9, 8. Estás en un lugar seguro. No hay nada que temer. Solo vamos a explorar un recuerdo. Uno que sigue volviendo, aunque no sepas por qué. Cuando diga communion, vas a decirme lo primero que sientas. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Communion. Una cabaña. Una figura. No sé si es un sueño o si me pasó de verdad. No importa si pasó, Omar. Importa que lo viviste. Bienvenidos a Cineclub, el podcast donde no venimos a decirte si las películas son buenas o malas, sino por qué te siguen dando vueltas en la cabeza años después. Hoy abrimos una puerta rara, íntima y perturbadora. La memoria, el trauma, los visitantes y la hipnosis. Nos vamos directo a 1989 con Communion, una de las películas más desconcertantes que hemos visto. Y sí, Christopher Walken está completamente desatado. Pero antes de juzgar, tal vez conviene preguntarse, ¿y si esto nos estuviera pasando a nosotros también? Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nadie! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero tú, que nos escuchas, nos puedes apoyar dejándonos comentarios, compartiendo nuestro material y también siguiéndonos en Spotify e Instagram. Marco, ¿ya volviste? ¿Estás despierto o todavía estás con los grises? No sé, weón. Siento que me miraron sin parpadear durante horas. Y eso que aún no hablamos de Walker. Bueno, hablemos de Communion, entonces hoy día tenemos esta película preparada. Yo creo que la película no trata de convencerte de nada, pero te obliga a sentir lo que es no saber si lo viviste o fue real o no. Como que hay algo en ese lado. Sí, y es bien rarísima, pero lo que me gusta a mí de esta película es que es súper honesta. O sea, habla sobre una crisis, sobre un tipo que no puede confiar ni en su propia mente, no sabe si lo que está viendo es real o no. Y lo que es más inquietante, si estas entidades que asociamos a la Alien son solo la punta del iceberg. O sea, yo definitivamente, Marco, creo que es la punta del iceberg. Yo creo que la película, aparte de tener este tema alienígena inserto en la historia, creo que tiene un montón de temas de conversación y en definitiva tenemos que conectarlo con tu monólogo, Marco. Yo te felicito por ese monólogo, a mí me gustó mucho. Lo escuché con mucha atención, fue bien ilustrativo. No esperaba menos, no esperaba que te atropellaras con tus ideas. Sabía que tenías tantas cosas que decir que a mí me fascinó. Me encontré súper entretenido y recomiendo, obviamente, pueden ir todos hacia atrás, escuchar ese capítulo donde Marco se desata con el tema de fenómenos forteanos. Y Marco, a ver, convence a la gente por qué tiene que ir a escuchar el episodio de fenómenos forteanos. Número 1, es gratis. Y lo que es gratis es bueno. Así que aprovechémoslo mientras tanto eso. Lo otro es que lo hice con mucho cariño y con mucha información. O sea, traté de destilar y resumir lo que son años y kilos de libros y lecturas que he tenido a lo largo de la vida. Y a mí, mi personal opinión, no sé si van a haber opiniones impersonales, cuando alguien habla de un tema que realmente le apasiona, que realmente le gusta, se nota. Un ejemplo, tú hablas de la Fórmula 1 y esas cosas que yo no sé ni manejar, o sea, tengo la más mínima idea más allá de subirme a un Uber, ¿cachai? Pero disfruto como cabro chico porque se destila esa emoción, ese gusto por el tema. Y yo intenté hacer eso en el capítulo de la introducción al cine forteano. Una introducción que quedó más larga de lo que yo sospechaba, pero aún así me siento orgulloso porque creo que intenté abarcar ciertas facetas de este universo.
que no haya escuchado ese capítulo, a grandes rasgos los fenómenos forteanos son estos fenómenos paranormales, estas ideas anómalas a la ciencia, que muchas veces son desechadas por la cultura oficial, pero que aún así vuelven, aún así siempre siguen y hasta día de hoy continúan ocurriéndole a personas comunes y corrientes, como tú o como yo, si es que nosotros somos comunes y corrientes. Así que eso es lo que recomendaría. Y en cuanto a esta película, partamos por primero lo primero, no sé qué tanto te gustó. Para mi criterio no es una gran película, creo que al contrario es una mala película, pero que da muy buena conversación y es un buen atisbo de lo que es un fenómeno forteano, sobre todo con los matices que tiene esta versión en comparación a la historia clásica de Marcelitos Verdes. Mira, te cuento. A mí me cuesta decir que una película es mala. Creo que nosotros tenemos una costumbre dentro de nuestro grupito del Cine Club, de todos nuestros panelistas, de la broma del cornetazo, de llamar películas que son cornetazos, porque en algún momento se nos ocurrió descalificar películas, pero nunca siento que ese adjetivo sea correcto utilizarlo en ninguna película. Yo creo que todas las películas tienen algo para analizar y conversar. De hecho, películas que desde el punto de vista de realización, producción, cinematografía, etcétera, pueden tener muchas deficiencias de guión, pueden ser como este caso que te presenta muchos temas para conversar, para analizar, y que va mucho más allá de lo que está dentro de la película. Yo estaba viendo esta película y pensaba que cuando nos juntáramos a grabar, como estamos ahora, tú ibas a hacer como en los Expedientes Secretos X tenemos a Scully, yo, la escéptica, yo soy el escéptico. Pues te falta la peluca colorada, eso sí. Claro, bueno, pero no nos vamos a lado, además que acá nadie nos puede ver. Tú serías Mulder, el I Want to Believe. Entonces creo que es una muy buena combinación, así como en los Expedientes Secretos X, esa dinámica se da muy bien y produce todos estos diálogos como confrontacionales para poder expandir el tema. Yo creo que hoy día podemos avanzar mucho por ese lado. O sea, yo creo que la película tiene muchas cosas que son mucho más interesantes que solo el caso alienígena. De partida, al ver la película, está mucho pensando en qué es lo que pasa dentro del personaje, qué es lo que pasa dentro de esta persona, que aquí, importante, cuéntanos un poquito del personaje. Este no es un personaje de ficción, esto es una película, de alguna forma biográfica. ¿Y quién la escribió? Cuéntanos, porque creo que ahí partimos bien. Ya. Whitley Strieber es el autor de este libro, Comunión, que este compadre es un escritor norteamericano, nació en el año 45 y que tenía una prolífica carrera como escritor y como también trabajaba con Hollywood. Entonces, el gran salto que hizo al escribir Comunión y publicarlo es que lo trató como un libro de no ficción. Entonces, lo primero que la gente pensaría es, esto es una maniobra de marketing para poder vender más libros, cosa que este compadre no necesitaba. Si hago un símil, guardado todas las proporciones, es como si Stephen King dijera que le escribiera un libro ultra fantástico donde es abducido por extraterrestres o por entidades que no sabe definir qué son, y dijera que fue un hecho real. Lo primero que la gente pensaría es, este weón se volvió loco, o es una campaña de marketing. Para que tenga una idea, Whitley Strieber escribió un cuento que luego sirvió justamente de la inspiración para la película El día después de mañana, esta película de desastre con el explosivo Roland Emmerich, que lo conocemos por varias películas blockbuster así de ultra presupuesto, ultra destrucción, que es este alemán que le gusta romper cosas, ¿cierto? El día de la independencia, Tel. Sí, y de este compadre también en la Godzilla la versión gringa, la versión sí, noventera. También. Sí, o sea, también no todo lo que hace él es bueno, pero a lo menos entretenido y te da un buen espectáculo. Y la gracia que hizo este compadre de Whitley Strieber es que cuando escribió este libro y tuvo toda esta duda, que en la novela lo ahonda completamente, porque él al tener este extrañamiento, esta escena de invasión a su casa, ¿cierto? De su casa de vacaciones,
cree que se volvió loco. Y entonces, ante lo extraordinario, él trata de hacer lo que haría un hombre racional, que es ir al médico, hacerse escáner, ir a psiquiatra, revisar todo lo que... descartar todos los posibles variables científicas para ver qué es lo que queda una vez que esto desaparece. Es como cuando uno ve la película El Exorcista, que hacen todos los exámenes a Regan, ¿cierto? Para ver si es que tiene tumores, si tiene alguna cosa que le produzca este tipo de movimiento. Entonces Willy Strieber, y compadre también muy católico, que hace todo este experimento, todo este trabajo con esta historia, siendo que, y lo que más recalcaba a él, le preocupaba que lo vieran como un chanta que quería aprovecharse de esta historia íntima para poder vender más libros y ganar más plata, siendo que no lo necesitaba. Parte el libro contando que diciendo que es una historia real, que es una historia de no ficción. En la librería también hubo en su momento el problema de cómo ponemos este libro como no ficción, siendo que todo lo que está contando es fantástico. Y lo único que tenemos acá es la narración, ¿cierto? El testimonio del escritor protagonista de esta historia. Tanto así que en el libro, entre otras cosas, lo que hace es subir el informes médicos del psiquiatra que lo atendió, justamente para demostrar que este tipo es, para la medicina, una persona completamente sana. Como para quitar del medio la idea de que está volviéndose loco o de que está teniendo alucinaciones como alguien que tiene una enfermedad mental. Entonces, eso es Willy Strieber, y me gustaría comentar un poquito de qué trata Communion. Ya hemos dado algunas ciertas pequeñas pinceladas, pero Strieber lo que hace es contar unos encuentros con seres o entidades no humanas, un día que se está quedando en su cabaña, muy, muy bonita por lo demás, y que ve una criatura que asociamos como el personaje al gris, este ser como ultra flaco, como una cabeza como pera invertida, como una especie de calavera feto, como me gusta mencionarlo a mí, y poco a poco él va entrando a estos círculos de contactado, hace terapia, trata de ver, lo primero es preguntar qué es lo que ve, y conforme se va desarrollando la historia, este compadre cae en cuenta de que una cosa es saber qué fue lo que detonó el fenómeno, y lo otro también es saber el por qué. Porque son dos preguntas que a veces uno no se hace. Uno siempre quiere saber el qué es, pero no sabe el para qué. Y eso es lo que trata en esta historia. Ya, Marco, pero es que ahí tú ya entraste a contar la historia tal como si nosotros tuviéramos que desmenuzar qué elementos hay en la narración, en lo que cuenta el libro. Pero yo, al estar viendo la película, y acá como tú tenés más experiencia, sabes más de la historia, no solamente de la película, sino que también del libro, porque la gente no nos está viendo, Marco me está mostrando el libro a la cámara, yo siento que lo más interesante no es qué, sino que cómo describe la experiencia que está teniendo él, porque de alguna forma mezcla trauma. La película mezcla trauma, no solo el trauma puede producir muchas cosas, entre ellas las partes que se van a narrar en esta historia. Hay una iluminación espiritual y además, de alguna forma, y que es una de las cosas importantes de la película, hay harto terror. No sé si la película es tan terrorífica o logra generar el miedo que pretendían los realizadores, pero sí, hay elementos de terror. Entonces, siento que Communion es un viaje al interior de este personaje, más que una película de aliens. Y aquí yo creo que en algún momento vamos a debatir ese punto. Yo creo que más que una película de extraterrestres. ¿Por qué nos da miedo? Es una pregunta que yo me hago. Porque son cosas que tienen que ver con tu interior, ¿cachai? Contigo mismo, con tu, como lo decía, con tu iluminación espiritual, con tus traumas, etc. ¿Qué cosas son las que nos dan miedo? ¿Cachai? Eso. Bueno, esta película es un thriller psicológico. Está más por ese lado, más del drama que del sensacionalismo. Y todo comienza en esta película, y aquí sí quiero detenerme en esta escena para entrar luego en la conversación, donde el tipo, cuando está durmiendo, luego de haber visto unas luces extrañas, tiene la aparición que para mí es la más realista, y me da mucho miedo por lo demás, que es la del extraterrestre asomado. No, creo que me daría mucho más miedo a mí ver algo que se está ocultando más que algo que se está asomando. Y es lo que vemos acá como en
en la puerta se asoma un ojo, ¿cierto? Gigante, ese ojo almendrado que estamos acostumbrados a ver como si fuese de una lechuza o de un ciervo, y el compadre ahí queda vuelto loco porque no entiende qué pasa. Esta sería la primera experiencia que tiene en la película, o que se muestra en la película, donde se encuentra con estas entidades extraterrestres. Es, como dices tú, en la casa en una cabaña, en el bosque, donde además hay invitados. Él con su familia llevaron una pareja invitadas a pasar el fin de semana con ellos, y ellos también viven la experiencia, no de la misma forma, sino que ven las luces, a mitad de la noche la habitación se ilumina más de lo que se ilumina en el día. La noche se hizo día. Claro, la noche se hizo día, yo diría que más que día, o sea, la luz es tan potente que es algo sorprendente para los invitados. Es celestial. Entonces, ya damos a entender que esto no es un fenómeno que le está sucediendo solamente en la cabeza de nuestro protagonista. De hecho, lo que este compadre vive está muy asociado, y en el libro y en la película también lo muestran, a lo que son las iniciaciones y las iluminaciones chamánicas a lo largo de todo el mundo. Te voy a cagar de la risa con el ejemplo que voy a poner, pero es algo similar a lo que le sucede a él en esta película, a lo que le pasa a Homero en el capítulo del chili picante. Son los mismos elementos. Yo sé que suena risible. No, pero da risa porque son los Simpsons, estamos comparándolo con los Simpsons, pero claramente los Simpsons tienen una estructura cómica, pero no quiere decir que los Simpsons no hagan estas cosas basados en literatura, o en escritura, o en hechos que son reales. Claro, hay que se basa un poco en el libro de la enseñanza de Don Juan, y ese coyote cósmico que aparece ahí en inglés, en la voz se la hace Johnny Cash y todo, y Homero lo que tiene es esta alucinación. Siempre en este tipo de cosas existe lo que es el desmembramiento, esto a nivel alucinación y todo, los chabones cuando ocupan antiógenos, droga o a través de la misma meditación, siempre ocurre esta cosa donde la persona, como entre comillas, muere, se desmiembra, y luego una vez cuando lo reconstituyen como ser humano y vuelve al mundo de la vigilia, al mundo de la realidad ordinaria, ya tiene esta doble visión porque puede ver cosas que antes no podía, y su cuerpo o tiene algún objeto extraño que antes no tenía, o le falta algo que perdió en el camino. Algo de eso también hay en esta película, porque este compadre todo el tiempo se está cuestionando ahí de qué fue lo que pasó, será verdad, será mentira. La hipnosis también condiciona y afecta mucho al relato de él. Pero ojo, no nos peguemos el salto a la hipnosis todavía, porque primero hay una etapa de negación. Él no quiere aceptar lo que le está pasando, y porque no entiende. Él está él es escritor, y en esa fase está como una especie de bloqueo de escritura, no puede escribir su siguiente novela, y está empezando a vivir todos estos hechos. Yo creo que empieza a confundir todo lo que le está pasando con si es realidad o no, y claramente en el relato, por lo menos en la película, él está en una etapa de negación, ¿está? Y al superar la etapa de negación recién entra a la hipnosis, que ni siquiera entra por voluntad propia. Es que es un trauma, y los traumas, por definición, es justamente uno tiende en principio a negarlo y a bloquearlo, y es cuando tú lo integras, cuando tú lo aceptas, cuando lo analizas y lo repito la palabra, lo integras a tu narrativa, a tu conocimiento, ya puedes hacerte cargo con las palabras mágicas para poder solucionar este tipo de cosas. Entonces es bien interesante cómo este compadre va a lo largo de la película, la primera parte, cuestionando, revisando, tratando de ver si es que va a volver a suceder o no, que eso es lo otro de los traumas, que muchas veces la gente tiene el miedo a volver a estar a condiciones similares a cuando sucedió este trauma, este shock, ¿cierto? Porque acá hay una cosa que es un shock ontológico, que se llama, que es cuando tu realidad y toda tu construcción mental y de cómo entiendes el mundo es violentada. Hay una escena cuando ya lo secuestran directamente estos monjes chicos, ¿cierto? Cuando está con la mujer y la mujer se da cuenta y entra en la habitación directamente y lo llevan a rastra hacia lo que nosotros asociamos que es la nave, que eso es lo otro en esta película. Es bien sutil en cuanto a que nunca te da una gran respuesta. Nosotros por cultura popular decimos son extraterrestres, y yo lo he mencionado varias veces así, pero un extraterrestre no necesariamente significa que sea así como un Marcelito Verde de otro planeta, sino que puede ser de otra dimensión, de otra realidad, de otra cosa que tal vez nosotros no entendamos qué es.
Y ahí empiezan y hay muchas cosas como del área medicina, como que lo estuviesen analizando todo, que de a poquito vamos viendo las imágenes de lo que va ocurriendo. Y una de las grandes fortalezas, porque para mí esta es una película fortiana de tomo y lomo, es porque no le hacen el quite a las cosas más risibles de la historia, que es el absurdo y el ridículo que tiene esto. El tema extraterrestre o el fenómeno asociado a eso, hay una cosa que son las luces o las pseudonaves que uno puede ver en el cielo, pero otras están los humanoides, que lo curioso es que cuando pasa eso, viene un teatro del absurdo, el gran teatro humanoide, donde el fenómeno pareciese que quisiera negarse a sí mismo, y la manera que lo hace es a través del ridículo. Siempre hay un factor que puede ser tan risible que si yo te lo cuento, tú vas a decir, no, este weón de cuál está fumando que imagina ese tipo de cosas. Hay gente que ha visto robot, pero robot así como en chunga, como de los años 50, que algo de esto hay como un títere marioneta que aparece en esta película, que así lo vio el personaje. Hay cosas que tú dices, ¿sabes qué? Cuando yo tengo que coordinar el relato y la estructura de lo que me sucedió, cuando estoy reviviendo, terminas eliminando ciertos detalles para poder hacer de tu relato darle cierta congruencia al relato. Algo similar a lo que ocurre con los sueños. Cuando tú tienes un sueño y lo empiezas a tratar de recordar, empiezas a eliminar un montón de cosas a veces de manera inconsciente, porque el recuerdo es súper tenue, pero tratas de hacer una narración realista y estructurada de algo que no es ni realista ni estructurado. El caso típico que creo a todo el mundo le pasa es que está hablando con una persona que puede ser tu mamá, al minuto es tu pareja, a otra un compañero de trabajo, un amigo, es tu mejor amigo toda la vida, pero que solamente lo conoce en el sueño y no en persona. Entra a una casa y la casa es el patio de la casa de tu abuela, el baño es de un departamento que viviste cuando adolescente, y se te van mezclando todas las cosas, y cuando tú despiertas quieres contar ese tipo de cosas, no tiene ningún hilo conductor. Algo de ese fenómeno le ocurre a este compadre. Claro, que de hecho yo creo que eso es una de las cosas que el tipo más sufre en esta etapa de negación, porque él empieza a dudar de sus propios recuerdos todo el rato, y eso lo lleva a sufrir de insomnio, a seguir con más alucinaciones, a tener episodios de ansiedad, y la verdad es que los sueños son bastante inquietantes. Yo cuando estaba ahí comentando todo, Marcos, de las apariciones, de las figuras que ve y cómo las ve el personaje, quería hacer una advertencia en ese momento, no te interrumpí porque te veía tan emocionado contando. Quiero hacer una advertencia sobre esta película para los que no la han visto. Si llegaron acá y no la han visto, sugiero que nos acompañen hasta el final del episodio y después la vean, porque yo creo que nosotros los vamos a animar a ver la película y a disfrutarla más que si la ven sin nuestra conversación. Entonces, dicho eso, la película es una película que yo siento que es de un presupuesto bastante bajo, y si tenía un presupuesto bajo no sé dónde lo gastaron. ¿Por qué? Los efectos especiales son bastante básicos. Estas entidades que aparecen en la película, los extraterrestres, son como si fueran muñequitos inflables, muñecos muy de factura muy económica. Yo creo que la película, sí, y la película yo creo que gastó más dinero, o sea, a ver, donde gastó más la plata, donde pusieron una factura más alta, fue en arrendar los helicópteros para las tomas aéreas de la ciudad y unas tomas que se hacen arriba de un edificio. Y sería, yo creo que la película en ese sentido no se centra en la realidad, o sea, en hacer realista todos estos encuentros con extraterrestres, todos estos sueños o todas estas cosas y visiones que tiene el personaje de Christopher Walken. Así que eso es una etapa que hay que superar. De hecho, esta película no esperen encontrar un espectáculo visual de efectos especiales. No es una película de efectos especiales como puede ser, entre otras cosas, Encuentro cercano al tercer tipo, que una vez vista esta película, si tú ves Encuentro cercano al tercer tipo, hay muchos elementos que se van concordando. El ojo de Spielberg, el pulso de Spielberg, el talento que tiene, y vaya que decir el presupuesto, hace que Encuentros cercanos sea una película absolutamente superior en todos los aspectos a lo que estamos hablando acá. Pero el fenómeno es similar. Lo que pasa es que acá esto es una historia más íntima de... ¿Sabéis qué? Yo creo que Shyamalan podría hacer una muy buena versión de este tipo de películas. Es cierto. Con todo lo absurdo que tiene, porque en este absurdo y ridículo y ridiculez que tiene la película van por dos carriles. Una, porque tratan de representar al fenómeno como lo vivió el compadre y como lo narró, y por otro, dada la escasez de presupuesto y tal vez a la impericia asociada a la producción. Porque los seres humanoides en algunos casos son
no tiene movimiento, es como un corpóreo, no sé, el Dr. Simi puede tener mayor expresión facial, siendo que no lo tiene, y mejor en movimiento, porque vaya que bailan bonito los Simi, que lo que estamos viendo en esta película. Entonces hay que entrar con ese aviso para enfrentarse, más allá del efecto especial o la visualidad, a el qué nos está tratando de contar esta historia, cuál es el fondo, cuál es la idea, y justamente es la idea de la superación de un trauma. Sí, y hay otro punto que también lo quería añadir a eso, es que la película no busca dar respuesta, o si busca dar respuestas son muy a interpretación, no así como lo que tú estás diciendo, las películas de Shyamalan en algún momento buscan una interpretación única, las películas de Spielberg, Encuentro Cercano también, o podéis darle un par de interpretaciones, pero la película está hecha con un propósito. Esta película está más bien para abrir debate y que ese misterio desde la emoción humana te haga hacerte cuestionamiento. Y eso creo que le da ese carácter único a la película. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que no es una tremenda... De hecho, sí, puede ser calificada como una película bien imperfecta o torpe, colóquele el adjetivo que quiera, pero el análisis que puedes hacer de lo que está pasando es lo que le da esa frescura y eso que la hace única. Pero ¿y sabéis qué cosa sí es buena? Y es lo que se echa al hombro la película. Christopher Walken actuando acá del protagonista. Se nos había quedado comentarlo al principio. Christopher Walken está desatado y de alguna forma es un elemento que hace que la película sea atractiva de principio a fin. Te mantiene ahí. O sea, se echa la película al hombro porque ese tipo es muy buen actor, es intenso, tiene una mirada que da más miedo que la mirada de cualquier criatura que aparezca en esta película. Y te da también cierta fragilidad, porque Christopher Walken te da como esa sensación que es el hombre rudo, el que es intimidante. Michael Shannon también me pasa con ese actor que me cuesta verlo como un personaje frágil, pero acá el que este tipo no tenga respuesta y que su gramática mental o su estructura de cómo entiende el mundo se ve violentada, teniendo un hijo pequeño más encima, un matrimonio que se va resintiendo también porque él en ningún momento quiere decir qué es lo que le está sucediendo. Como, como buen macho de la época. Claro, y para la familia es ¿qué le está pasando a este weón? ¿Será una crisis de la mediana edad? ¿Estará consumiendo droga? ¿Qué le pasa que está actuando de esta manera? Hay una escena también con un rifle cuando entra a la cabaña que es bien tensa porque no sabes qué va a suceder, porque él ve de una de estas criaturas entre medio, trata de disparar, aparece la esposa y eso hace que tenga esta sensación como de drama familiar, de drama más íntimo, que de gran historia de presupuesto de vienen los marcianitos y van a invadir o este tipo de cosas. Sí, mira, la película como ya... Yo creo que ya todos entendieron que tiene esta atmósfera extraña, es como bien hipnótica, ese tono de pesadilla onírica, y ya también lo dijimos, se siente un drama psicológico. El personaje de Christopher Walken está totalmente en su salsa, y eso lo eleva mucho. Ese personaje bien excéntrico, bien intenso, es muy impredecible porque a ratos no sabía con qué iba a salir en su siguiente diálogo, en la siguiente escena. De hecho, podría decir también que su actuación a ratos es como bien rara, pero tiene un tono cómico. ¿Cachai? Pasa por todo. Y la película... Y baila también en esta película, o sea... Hoy también. Dejemos para después eso, pongamos un pin, que no se nos olvide, pero este compadre se manda un baile que es... Tú estás encargado de retomar ese lo punto. tengo anotado porque ese baile es de las cosas buenas y raras que tiene la película que te puede sacar... De hecho, yo creo que a todo el mundo le va a sacar de esa escena de... Sí, es gracioso. Ya, pero eso está perfecto dentro del tono de la película donde... hay como decías tú, un drama familiar que se resiente por lo que le pasa a esta persona. O sea, creo que ocupa muchos recursos para contar la historia y no deja de lado ninguno. Y ¿sabes qué? Acá hay una cosa que sí me gustaría... No creo que esta película sirva a hablar así como escena como lo hemos hecho en otras ocasiones. No. Porque es más la temática que lo que te presenta. Y hay un detalle que a mí me gusta en particular, es cuando hace la aparición de la hipnotista. Sí, Marco, mira, lo que pasa es que antes de yo sé que necesitamos ir al tema de la hipnosis, porque es uno de los más interesantes dentro de la película, pero en algún momento el personaje principal, el personaje de Christopher Walken, tiene una conversación en un restaurante con su amigo, el amigo que invitó a la primera escapada que tuvieron a la cabaña,
Y ahí el amigo le dice que ya conoce de qué se trata este fenómeno, que ya conoce estos personajes, pero me interesa profundizar un poquito sobre cómo se mezcla esta mitología o estos seres mitológicos con los extraterrestres. Yo imagino que tú tenías algo de ese tema. Remítase al capítulo de introducción al forteanismo. Claro. Mira, pero un pequeño resumen. El personaje, el amigo, por el acento me da la impresión que es extranjero, ¿cierto? Entonces habla de los kobolds o los cobaltos, que eran unas criaturas que vivían en las minas. Y Christopher Walken acá le dice pero me estáis hablando de folclore, de enanos, duendes, leprechauns y ese tipo de cosas. Porque, curiosamente, lo que hoy día nosotros asociamos con extraterrestre es nuestra prepotencia tecnológica y de decir que todo lo que la gente vivió tiempo atrás eran estupideces y cuentos de hadas que lo interpretaban de esa manera porque no tenían la herramienta de poder saber que eran seres venidos de los cielos, que esa es la premisa filofascista de alienígenas ancestrales, donde todo lo que el hombre blanco no lo hizo eran extraterrestres porque no lo podían hacer sin esa ayuda. El tema de los mitos, el tema del comportamiento de los duendes, por ejemplo, los leprechauns, la buena gente, que se llama, por ejemplo, seres féricos, es muy similar. Que también, por ejemplo, estaba el changeling, cuando te secuestraban al bebé y te lo cambiaban y te dan una guagua falsa idéntica a la tuya y que después se moría. Mucha gente que iba al pueblo o al mundo de las hadas, también le sucedía lo mismo. Eran raptados, pasaban horas o días tremendos y después cuando volvían habían pasado cosas de segundos. Que también es parte del folclore y entendámoslo así. Hay gente que dice, por ejemplo John Keel, que hablaba de que el tema de los extraterrestres y los aliens y todo tipo de cosas es folklore in the making, decía él, así como un folclore en desarrollo. Nuestro nuevo folclore, el folclore del siglo XX, entre otras cosas, Estados Unidos con la hamburguesa, la Big Mac, el rock and roll y los platillos voladores y los marcelitos verdes. Entonces, no es descabellado que el amigo le diga, ¿sabes qué? Tal vez nunca ha vivido este tipo de cosas, pero en mi tierra natal se habla de estas criaturas. Que si nosotros lo llevamos para Chile y hablamos de... ¿cómo se llama el personaje chilote? Muy feo, cojo, pero que todas las doncellas lo aman, el trauco. Ajá. La idea del trauco es muy similar a lo que vemos acá. O lo mismo de la cueva donde un tipo va caminando y se encuentra unas mujeres muy guapas, historia chilena y también de Europa, y en todas las culturas pasa lo mismo. Los japoneses también tienen esto de un tipo que va andando en su caballo, caminando por un bosque, llega a una cueva, unas mujeres muy guapas le invitan a participar, hay unos platos de comida espectaculares, todo lo que es la vajilla de oro, y el tipo y todo le dicen, tú puedes comer todo de acá pero no te puedes llevar nada. Y una vez que el tipo en su ambición y con el copete, con la comida, todo empieza a guardarse cosas para robársela, y el otro día cuando despierta ve que no hay nada, que todo es pura mierda, de verdad caca, y que cuando va a agarrar de su bolsillo las cosas que se ha robado es excremento. Esas son historias chilenas, pero también están en la mitología británica y, como digo, también japonesa, y estoy seguro que si va adentro en las culturas de la India, en las culturas africanas, va a suceder igual. Va a encontrar lo mismo, sí. Porque son seres liminales, y cuando entendemos que un ser liminal o una criatura o un fenómeno anormal, pasas a un estado que es más allá del estado de la vigilia, cuando estamos despiertos, el estado racional. Entonces no es de extrañar que este compadre lo asimile a eso. Ahora, si yo te dijera hoy día en Chile que vi un duende, diría, es raro, pero sabes que he conocido tanta gente que ha dicho que ha visto duendes que tal vez no es de extrañar. En otras culturas esa cuestión sería, bueno, está loco, está ridículo. Ahora, si yo te digo que vi un brillo en el cielo, y que de ese brillo luego bajaron unos entes de 1 metro, 1,20 m, que usualmente hace como la estatura, muy delgados, con estos rasgos, digo, esos son naves extraterrestres. A lo que yo podría replicar, ¿y no serán que las hadas de nuestro folclore ahora han evolucionado al igual que nosotros y tienen más tecnología? Porque nadie se puede preguntar de estos seres fantásticos si evoluciona su tecnología al mismo ritmo o mayor al que tenemos nosotros. Asociamos inmediatamente a nuestra gramática cultural a seres extraterrestres como venidos de otros planetas, tanto así que... Claro, que se han mantenido por cientos de miles de años en el mismo estado y probablemente no es así. O sea, igual es una buena teoría a plantear de que todos esos seres de parte del folclore y la mitología tengan un desarrollo similar al nuestro como seres humanos. Es que no tiene mucho que ver con esto, pero me encanta un concepto de un compadre que estaba viendo una vez un documental y hablaban de que el Bigfoot, el pie grande,
¿cierto? Probablemente haya sido un fantasma de un cromañón. Por eso aparecía porque era un espectro, un fantasma, pero que no se podía encontrar en la naturaleza porque no era un ser real. Es una voladura de cabeza esa cuestión que no tiene mucho sentido, pero me encanta como idea. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que nos enfrentamos a un fenómeno que no tiene explicación, tratamos de traducirlo, al igual que los sueños, con el lenguaje y la cultura que tenemos. No podemos pensar sin las palabras, por ejemplo. El límite de la filosofía es el límite del lenguaje. En Arrival, por ejemplo, que también para mí es una película fortiana porque también trata estos temas, es si una criatura tiene una escritura donde el presente, pasado y futuro es lo mismo, el modo de entender lo que yo veo, lo que yo vivo, cómo percibo la realidad, va a verse alterada a ese estilo. Del mismo modo que los idiomas condicionan. Siempre se ocupa esta idea de el lenguaje genera realidad, y hay gente que lo ocupa para todo como si fuese un mantra. En la práctica sí tiene asidero porque, no sé, por ejemplo, ahora cuando yo tengo alguna cosa, alguna sensación, pero no la puedo poner en palabras, no puedo racionalizarla. Al no poder racionalizarla, no la puedo entender, no puedo trabajar sobre ello. Entonces, si yo tengo más herramientas para entender alguna cosa, voy a poder acercarme y aproximarme de mejor manera al fenómeno. Tal vez nunca voy a llegar al final a qué es la cosa que produce ese fenómeno, pero voy a tratar de acercarme de alguna manera. Y es el viaje, el camino que hace este compadre es a través de eso, a través de él. ¿Cómo puedo integrar a mi narrativa, a mi modo de entender el mundo, esta cosa que sí me ocurrió, que sí pareciese que fue real, pero que no sé cómo asimilarlo? Imagínate tú te vas de vacaciones al sur de Chile, pongámosle nuevamente a Chiloé, en un pueblo ahí donde el diablo perdió el poncho, donde llueve alto, donde no tienes internet, nada, y de repente cuando vas caminando al baño, porque el baño va a estar afuera, ves una criatura de 1,20 m verde, delgada. Quizás lo primero que vas a pensar es, chucha, los duendes son reales. Pero si estás en una ciudad, no sé, supongamos acá en Santiago de Chile, en Sanhattan, y de repente veo una de esas criaturas, no va a decir un duende, chucha, un extraterrestre. ¿Te acuerdas de esa imagen del 2004 que en el parque forestal donde hay 2 carabineros a caballo y en medio se ve una criatura como bípeda? Sí. Que le dijeron que era Es una grabación que todavía tú la puedes encontrar en YouTube. Es una grabación de súper mala calidad, pero todavía la puedes encontrar. Y que dicen que es el extraterrestre de Santiago. Bueno, ¿por qué no es un fantasma? ¿Por qué no es un duende? Si asumimos que existen cosas que no tenemos evidencia concreta y fidedigna como para zanjar el tema, podemos abrir el escenario a todos estos espectros. No digo que existan todas estas cosas, ni tampoco lo estoy negando, sino más bien que son me gusta esa palabra, ese concepto, la gramática cultural que uno tiene, que reviste de símbolos lo que estás tomando, que estás revistiendo de significado algo que viste que no sabes qué es. Si hoy día aparece alguien en los celos, con una voz grave, hablando todo, tal vez yo diría, oh, esta tita Dios es un ángel. O puedo decir, no, es un extraterrestre, es una criatura. ¿Cachai? No, entonces no hay que casarse con una sola idea, que es el ejercicio que hace esta película, porque no te da respuesta. En definitiva eso, o sea, por eso yo te planteaba y tenía tan presente hacerte esta pregunta sobre esta pequeña conversación que está inmersa como te digo, en alguna parte que yo siento que no lleva a nada, porque esta película de repente tiene muchos elementos que no te llevan a nada, pero sí plantean cosas, sí plantean dudas, que es como una de las, no sé, si por un lado son fortalezas de la película, si tú la quieres analizar, tú la quieres conversar, pero por otro lado, si a ti te interesa solamente ver una película por entretenimiento, a lo mejor eso te la baja, te la pone a más bajo nivel. Pero tiene estas cositas, esta película. Podría considerarse un error de guión porque no tiene una resolución lo que plantean en ese comentario. Hay hartas cosas que no tienen resolución, como la vida. No quiere decir, pero lo que no quiere decir que no estén planteando algo interesante o digno de debate, ¿cachai? Como lo que nosotros estamos hablando ahora. Ahora sí necesito entrar, sí o sí, para poder ampliar esta conversación en el tema de la hipnosis, cuando aparece esta mujer que es la que le hace todo esto, estas regresiones para poder revisar y que él recuerde realmente qué es lo que sucedió. Y ahí es donde ve estos humanoides, ¿cierto?, de manera más clara. Nosotros como espectadores ya tenemos una imagen más fidedigna de lo que está sucediendo, y acá aparecen estos títeres que son más chungos los efectos. En el libro hay un personaje que se llama Bob Hopkins, que es una persona real, que era un pintor neoyorquino también, de una fama más bien regular, y que él en 1981 escribió un libro llamado Intrusos, para los que no sepan inglés. Entonces, él ahí cuenta de que le habían sucedido este tipo de cosas y que empezó a encontrarse muchas personas que también padecían de esto. De hecho, Will Strieber, el autor real, el escritor y protagonista de este libro, está muy agradecido de él porque fue la persona que le dio como
contención por un lado, le dijo, no estás loco, no eres el único que le sucede, que también después lo vemos en la película, y que hay un grupo de apoyo como de especie de alcohólicos anónimos, ¿cierto? De gente que ha pasado por lo mismo y que puedes conversar con ellos para poder sentirte en una zona de confort donde no vas a ser cuestionado, no vas a ser juzgado, escuchamos pero no juzgamos, ¿cierto? Y puedes abrirte a tratar de integrar esto en tu realidad cotidiana. Ahora, el gran problema que tuvo Bob Hopkins es que este compadre era un hipnotista aficionado, bueno por lo demás, pero cometía unos errores de metodología que son groseros. Cuando tú haces una hipnosis, y la gente que sabe de esto, psiquiatras y todo, que la practican, tú no tienes que poner adjetivos condicionantes. Un ejemplo, si yo veo una luz en el cielo, yo estoy viendo una luz, pero no puedo poner en palabras en la mente de la otra persona, porque cuando está en estado de hipnosis puedes inducir recuerdos falsos o interpretaciones erróneas de lo que está sucediendo. Entonces Bob Hopkins lo que hacía era, cuando viste la luz de la nave espacial, ¿qué pasó? Vi unas criaturas. Cuando viste los extraterrestres, ¿qué ocurrió? Y entonces después cuando tú empiezas, las personas recordaban, ya tenían como la gramática completa de que lo que le había sucedido no fue un fenómeno chamánico o iniciación de un acto de iluminación que los contactaba con seres angélicos, con seres del más allá, del alto astral, de lo que sea, sino que ya lo catalogan directamente como ser extraterrestre. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de esta película Late Night with the Devil, donde hablaban de esta niña que había participado en una secta, y yo mencionaba el libro Daisy Remember, que era esta historia que formó el pánico satánico? Escuchen ese capítulo, hay 2 capítulos de eso, en donde cuentan que esta niña, cuando le estaban haciendo hipnosis, los que están hipnotizando creían que había sido víctima de abuso sexual. Por lo mismo, todo el rato hablaban de y dónde te tocaron, y qué te hicieron, y todo, y la niña fue fabulando de que el sacerdote, el padre, los familiares, las grandes gentes de esa pequeña comunidad, todos hacían orgías satánicas con sacrificios de niños, así como lo más horroroso que te puedes imaginar. Ella lo empezó a contar, y ahí empezó un pánico donde todos los padres de la comunidad empezaron a hipnotizar a los niños, a estudiarlo, y todos los niños empezaron a contar lo mismo, porque las preguntas que les fueron narrando en el estado de hipnosis fueron condicionando el relato hacia ese tipo de narrativa. Entonces es súper complejo cuando tú te enfrentas a algo y vas en manos de un aficionado. Bueno, y en todo tema médico uno debería ir a los especialistas, y a un buen especialista, porque también hay gente que puede ser mediocre o no tiene los instrumentos para poder acercarse a eso. O sea, imagínate, bueno, si a mí me ocurriera. Perdón, dime. Es que quiero aprovechar que entraste en este tema de la hipnosis, porque a mí la parte de la hipnosis en la película igual me pareció algo muy destacable, de que lo conversáramos más allá del recurso narrativo como está utilizado en esta película. Porque yo siento que el tema de la hipnosis como recurso narrativo en otras películas es muy rico, pero se usa mal o ha levantado como hartas cosas que realmente no son. La hipnosis no es como un sueño mágico, acá de alguna forma sí se usa así, sino que es más bien un estado, ¿cómo se dice? Un estado alterado de la conciencia, donde la persona alcanza muy alta concentración y de hecho es más receptiva a la sugestión, que es claramente lo que tú estabas contando recién de estas niñas a las que hipnotizaban para que el relato fuera todo igual. Es como un trance bien light, como bien ligero. El cuerpo termina muy relajado, la mente está más activa, es como el momento antes de quedarse dormido, ¿sí? Se usa en psicoterapia, ¿cachai? Tiene aplicaciones reales en nuestra vida cotidiana, como para manejar dolor clínico, migrañas, por ejemplo. Yo alguna vez evalué que algo así me servía, dado que sufro de eso. Ansiedades, fobias, el famoso estrés postraumático. Incluso se usa, por ejemplo, para dejar de fumar, para preparar a gente que le tiene miedo a cirugías, partos, ¿cachai? Cosas. Pero no es una cura mágica, no es un trance mágico como se presenta generalmente en el cine. Y en esta película se presenta de alguna forma como algo bien realista, pero también tiene ese aspecto de sueño con magia, ¿cachai? Y sí, efectivamente, sí permite o permitiría acceder a recuerdos,
pero no es una máquina del tiempo exacta, ¿cachai? No es como que te va a llevar y te va a transportar y tú te vas a poner a recordar todo tal como fue. Entonces, es curioso que toda la gente que hace regresiones sean Napoleón, princesa y príncipe en el antiguo Egipto. claro. Sí, Bueno, igual como ese que- ya es como un chiste recurrente. De hecho, el Ricky Gervais tiene un chiste al respecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los estados alterados de conciencia? Nosotros a diario, en nuestro día a día, tenemos estados alterados de conciencia. Es algo natural de nuestra conciencia humana. Claro, la Un gracia es que estado esto es alterado de inducido. conciencia- ¿Mm? La gracia es que esto es inducido. Es inducido. Un ejemplo habitual cuando uno, no sé, los que manejan o andan en bicicleta o vas caminando de tu casa al trabajo o haces una ruta que la hace a diario, muchas veces la hacen en estado inconsciente y no te das cuenta, uy, ya llegué. O esta cosa cuando es como, uy, me disocié, es un estado alterado de conciencia. Inclusive, cuando tú piensas y estás hablando contigo mismo y tienes una voz y hace la pregunta, ¿qué voz es la que escuchan cuando ustedes están pensando o están imaginando? Imagínense, por ejemplo, la cara de su padre o de su madre. ¿Cachai? Que no es como las caricaturas que uno ve como un globito de la cara, sino pero uno tiene como los recuerdos y todo. Eso, de un modo u otro, lo mismo que la conciencia, la autoconciencia, pueden ser estados alterados de la misma. Entonces, no es algo tan extraño como uno pensaría. La sugestión funciona justamente por cuando tú estás dispuesto a aceptarla. Por eso, por ejemplo, la hipnosis, si yo no quiero que me hipnoticen, no es como en las películas que me van a sugestionar en algo como para que yo lo haga en forma inconsciente. Como recurso narrativo para películas, para thriller y misterios bien entretenidos si lo hacen bien, pero en la vida real no es tan así. Ahora, dentro de lo que encuentra este compadre, es bien terrorífico lo que empieza a recordar, porque empiezan a hacer pruebas científicas, ¿cierto? Que no tienen mucho sentido. Le meten esta cosa que ya un cliché de la abducción extraterrestre, le meten una sonda anal bien terrible y una imagen así. En una posición bastante extraña, por cierto. Sí, y se asemeja más a una violación en una película cuando hacen las violaciones en la cárcel a que cualquier otra cosa, ¿cachai? Entonces, todo ese tipo va recordando. Ahora, estos elementos, cuando tú me hablabas también del folclore, olvidé lo más importante, que hay un concepto que se llama los visitantes de dormitorios. Admiro tu forma de retroceder la conversación, Marco. Es que va en la misma situación. Los visitantes de dormitorios a lo largo de la historia han existido. En Chile también está en nuestros mitos. También está la idea de la vieja bruja, el incubus, ¿cierto? El sucubo que se te sube arriba del cuerpo. Y ahí vienen lo que son las parálisis del sueño. Hay un documental que está en Netflix, no sé si estará, que se llama The Nightmare, como la pesadilla, que habla muy bien de esto, de gente que ha vivido este tipo de cosas, donde ven criaturas a los pies de la cama o adelante y tú no te puedes mover. Yo sufro de parálisis del sueño. Son horribles porque tienes la sensación que te vas a morir, eres consciente de todo. Yo abro los ojos y estoy viendo mi habitación, pero en la práctica no es que tenga los ojos abiertos, sino que estoy recordando todo y sobre eso voy agregando imágenes y criaturas monstruosas horribles. Es una sensación de vulnerabilidad absoluta. Entonces también esto se va mezclando. En todas las culturas siempre está ese elemento ante ese fenómeno. Ocurre que muchas veces, sobre todo en la adolescencia, que están las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. La mayor diferencia de estas palabras que parecen trabalengua es si es al momento que te estás quedando dormido o al momento que estás despertando. Esa es la diferencia. Entonces, por algunos lados, tu cuerpo se empieza a apagar, entonces no puedes moverte, pero tu cerebro sigue funcionando entre la vigilia y el sueño. Entonces mezcla cosas de la realidad con cosas del sueño. Y muchos de estos fenómenos son asociados o son descartados diciendo simplemente es esto. Pero lo curioso y lo atractivo de esto y lo que me apasiona es que también hay elementos en la realidad cotidiana que pueden dar cuenta de que no solamente fue algo a nivel subconsciente o a nivel mental, sino que también tuvo una respuesta física en el plano material que está sucediendo. Es que ahí creo que partí mencionándolo en el capítulo. Es una reflexión súper heavy que yo me hice durante toda la película. Así, te han pasado cosas en la que tú te haces la pregunta, ¿me pasó o lo soñé? Si es trauma, es algo inexplicable, es alguna conexión espiritual, algo incluso conectada con la religión. Ahí la película es donde me plantea dudas todo el rato, me plantea interrogantes que en ningún momento la película busca respondérmelas, sino que ahí, Marco, por favor, entra directamente a eso.
la película trata solamente de lo inexplicable, solamente de este tipo de fenómenos, o también estamos tratando temas personales. Creo que ese es un punto para mí es álgido en la película. Yo sé que la película para ti, para tus gustos, para lo que es tu experiencia, para el tema que a ti te gusta, trata mucho de estas cosas inexplicables y todos estos fenómenos, todos estos personajes, todo este folclore, todo lo que tiene que ver con el tema extraterrestre, pero también siento que la película explora un tema súper humano que es el trauma, ¿cachai? Y las vivencias personales y cómo vives y lidias con ellas y en tu entorno. Es que no creo que pueda aportar mucho más al respecto porque opino lo mismo. O sea, esa es de la fortaleza de esta película, es que no se queda solo la anécdota, sino es cómo esta persona trata de convivir con estas criaturas que le aterran con justificada razón. Porque, ojo, el personaje no es una caricatura de todo, sino que es una persona súper normal tratando de lidiar con este problema, por decirlo de alguna forma. La película Las profecías del Mothman también hace lo mismo y se empareja mucho con esta película en cuanto tampoco te dan respuesta ni vas a esperar ver una criatura gigante de un hombre polilla con un efecto especial espectacular o un corpóreo aterrador. No va por ese lado. Acá sí, de las cosas encuentro valiente porque me imagino al productor explicarle que tenía que estar estas cosas cuando están en esta nave que es como una maestranza, un galpón, ¿cierto? Es como muy metálico, todo muy feo con esta niebla, hay bebés de por medio, si bien habían estas criaturas, por momentos vemos también que hay máscaras de estas criaturas que son las de la portada del libro, como dando a entender que no necesariamente lo que estamos viendo es la realidad última o la imagen última de estos seres, sino que son caracterizaciones que están utilizando. Entonces, te plantea más consultas porque van en la misma línea. Tal vez yo creo que lo hicieron con cierta impericia al no explicar con más detalle o ser mucho más explícito de que lo que están viendo ahí no es necesariamente es un fenómeno, pero no sabemos qué lo provoca. Si son ángeles, son demonios, qué cosas son. Ahora, no están viendo acá, pero yo creo que este vacío sí tendría que ser la portada del capítulo cuando lo subamos. Es que este libro estuvo varias semanas de los más leídos, de los más vendidos y todo en Estados Unidos, porque la gente llamaba y cuando veía esta imagen se aterrorizaba. La imagen que vemos en la portada es un retrato robot, así como los de la policía cuando están buscando algún sospechoso. Así contrató a un tipo, no un artista, sino un compadre que se dedicaba a eso. Entonces la descripción para hacerlo lo más fidedigna posible. Y cuando la gente vio en la librería, en todos los lugares esta portada, como que mucha gente tuvo una oleada de recuerdos de personas que hicieron haber sentido lo mismo. Personas que tenían verdaderos ataques de pánico al ver la imagen porque les recordaba algo que tenían oculto, que tenían como estos recuerdos traumáticos bloqueados. Les pasaba. Entonces sí, esta película habla justamente ya no solamente del fenómeno en sí, sino también de cómo se lidia con este fenómeno. Y creo que la solución que dan acá llama mucho la atención. No sé qué te pareció a ti ese absurdo, porque inclusive hasta en algún momento hasta Christopher Walken se pone estas máscaras que encuentran así que son como muy de juguete, de mentira. Sí, es que eso es lo que te decía yo en algún momento, que lo daba como advertencia para la gente que no ha visto la película y que tiene todos estos recursos que yo lo emparento más con el teatro que con el cine. Ocupa, como dices tú, estas máscaras, no sé si son monólogos, pero son escenas bastante introspectiva donde el personaje está viviendo una experiencia que es difícil transmitirla y la película siento que llega como que va a llegar a puerto y no lo logra. Esa es la parte que cinematográficamente probablemente a mucha gente le va a chocar. Todo este tipo de escenas, todas estas cosas que tú estás conversando son las que de alguna forma la película falla. Lo que yo igual siento que la empobrece harto. Es la película que a mí me hace pensar si la tengo que recomendar. Tiene otras cosas muy buenas, como por ejemplo la música. La música es algo bien extraño, no sé si te dio a ti la misma sensación que a mí. Tiene una banda sonora donde tiene una canción de Eric Clapton. Ahí se fue el presupuesto. Sí, ahí tenía otro elemento caro. Y
una música rarísima de un autor que yo no conozco, que se llama, por lo que investigué acá, Alan Sabot, que no es la música clásica de invasión alienígena. De hecho, es súper espiritual, es súper melancólica la música. Es como bien mística. Y eso sí está bien utilizado en estas escenas que estamos conversando ahora, Marco. Es como que estuviéramos viendo más escenas de posesión que de abducción alienígena. Pero... Es que es lo mismo, nuevamente me voy a remitir a la idea de que es nuestra cultura la que la interpreta de cierto modo u otro, porque las causas y el modo como se va produciendo, la estructura tiende a ser la misma. Sí, es como ritualista. Esas escenas son como rituales, más que la clásica escena de abducción que vemos nosotros. Mira, te voy a leer en el epílogo del libro, el compadre clarifica un poco lo que tú preguntas, porque en el libro también termina con no hay respuesta, ¿cierto? Porque es una inquietud espiritual, más cercano a la experiencia religiosa que a otra cosa. Y en el epílogo él dice: ¿dónde puede terminar un viaje como este? ¿Meciéndonos al viento con las estrellas o varados en la oscuridad, en las oscuras playas de la fe? Para mí, el único destino válido reside circunscrito en la dimensión humana, pues es el único lugar donde podemos esperar realizar algún progreso hacia una comprensión más plena. No me tengo por un creyente, ni tampoco por un escéptico, ya que prefiero la amplitud de miras. No puedo decir, para ser sinceros, que estoy seguro de que los visitantes existan como entidades enteramente independientes de sus observadores. Tampoco puedo decir que no piense que existan. Y ahí sigue dándole vuelta al tema de me pasó algo, no sé qué es, pero trato de integrarlo a mi día a día. Y cuántas veces a nosotros nos pasan fenómenos o cosas que ya no paranormales, pero que nosotros no tenemos cómo darle explicación, que creo que parte del trauma también es eso del cómo organizamos nuestra mente, nuestros recuerdos, de cierta manera lo ficcionamos para que sea congruente con lo que nosotros entendemos de cómo debemos vivir o qué es la realidad. ¿Cachai? Sí, para darle congruencia a nuestro relato interno, a lo que nosotros entendemos que es nuestra historia. Porque si eso no está bien hecho, nuestra historia está mal. ¿Cachai? O sea, yo he mencionado que me encanta Alan Moore como escritor, y hay una escena de Alan Moore en Watchmen, en From Hell, que es cuando Jack el Destripador va caminando a matar a la última prostituta, y de repente mira por la ventana a un callejón y ve a alguien viendo televisión. Sí, es la última. Y esa cuestión a mí me vuelve loco, porque nosotros estamos acostumbrados a que mire por la ventana y vi un tipo victoriano vestido con ropa antigua, sobre todo en la casa abandonada y todo ese tipo de cosas. Pero si tú tuvieses la oportunidad de ver un fantasma del futuro y que tú seas el fantasma del pasado, es un concepto que vuela la cabeza. Uh-huh. Acá también tiene muchos absurdos. De hecho, esas escenas cuando entra la nave con la cámara VHS y los personajes le hacen esta reverencia, y hay niños, se ponen a bailar y todo ese tipo de cosas, tú decís, esto es un absurdo total. Porque claro, nuevamente la escena de baile. Hay un concepto que se habla en todo este tipo de cosas que se llama el gran teatro ovni, que es una representación. Muchas de las historias de, por ejemplo, apariciones de ovnis detenidos en la Tierra con humanoides, se dan justamente en medio de la carretera, en medio de la noche, en carretera, en zona rural y todo, donde tú ves que justo están como arreglando la nave como si fuese averiado. Es absurdo pensar que naves tan avanzadas y todo, justo la gente que los ve siempre son naves averiadas. Da la impresión que están haciendo como una representación para que la gente cuando los pase esté viendo esa situación. Oye, Marco, perdón, es que me recordaste y lo tengo que mencionar ahora. Quiero guardar las distancias, yo sé que son kilómetros, pero hay mucho de Lynch acá. Es como todo lo que estamos describiendo, el director o la película te trata de meter en un mundo donde todas estas cosas que son simbólicas son más reales que lo literal que te está mostrando. Sí, ¿sabes qué? David Lynch yo creo que hubiese hecho una muy buena versión de esto, porque en su obra tiene esos fenómenos, estos personajes en Los Highway, cuando aparece el tipo que lo llama por teléfono, le dice yo estoy en su casa, o sea, que es una escena terrorífica. Por eso lo saco a colación, porque de hecho muchos elementos, yo no sé si hay una influencia de Lynch acá o qué, pero creo que sí.
pero toda esta estética, toda esta forma onírica de contar la historia, todas estas cosas que uno siente que no llegan a ninguna parte, que te dicen algo que luego no tiene ninguna resolución o no tiene ninguna explicación, es muy en el tono de Lynch para contar las cosas. Porque es surrealista, porque no tiene la lógica de la vigilia, sino la lógica del sueño. Y como sabemos, los sueños no tienen una estructura así como aristotélica de principio, desarrollo, final. No hay conclusiones, sino que son siempre como que tú estás en media res, ahí te encontraste en medio de todo y no sabes de dónde vienes ni qué es lo que sucede, sino que son como sensaciones e imágenes que se van superponiendo. Y eso es lo que le ocurre a este compadre. Un ejemplo, yo creo, cómo reaccionaría. Imagínate que ahora tú estás en tu casa, está tu familia durmiendo, lo que sea, a la hora que sea, y en la cosa más mundana aparece la cabeza, un rostro humano que sale de la pared, te mira, parpadea y después se esconde. De la pared me refiero desde el concreto mismo, así como si fuese un fantasma. ¿Cómo reaccionarías tú? Es como que uno diría, ¿qué pasó? Vi algo raro, estoy estresado probablemente, me falta dormir, voy a dejar de las drogas, no sé, pero así que alguien consume, ¿cachai? Es que ¿sabes qué, Marco? Yo esa respuesta creo que no la tengo, porque ¿cómo reaccionarías tú? Una pregunta abierta para cualquier persona. Yo creo que todos reaccionan distinto. Para mí, el punto importante es ¿qué te causa eso después de tu primera reacción? Porque puede que tu primera reacción sea quedarte mudo, no moverte, que tu primera reacción sea gritar y salir corriendo. No lo sé, porque la reacción como la reacción automática puede ser distinta dependiendo de cada persona, pero lo que viene después, ese análisis, esa cicatriz que te puede dejar, que te deja reflexionando, tiene mucho que ver con tu cultura, con la información que tienes tú en tu cabeza, con tu formación. A lo mejor la formación tuya, que es distinta a la mía, hace que yo trate de racionalizarlo y buscarle una explicación científica, y otras personas le tratan de dar una explicación espiritual, y ahí es donde se abre todo a todo el espectro de cosas que, cómo entendemos este tipo de fenómenos. Y eso es lo que lo hace rico. Esa es la riqueza de esta historia, porque finalmente lo que queda es cómo integro este trauma. ¿Cómo me hago cargo de esto? Me sucedió este fenómeno, que también puede haber sido, que estamos acostumbrados a ver películas de hubo un accidente, un ataque terrorista, lo que sea, y murió mi pareja. Ahora, ¿cómo integro ese trauma en mi vida? Y algo de eso hay acá. En este caso está más cercano a la espiritualidad. De hecho, hay un término que no lo he mencionado y me llama la atención que no lo haya mencionado, que se llama la orfandad del testigo. Hay gente que vive este tipo de cosas, estos fenómenos anómalos, estos fenómenos fartianos, estas irrupciones de irrealidad en nuestra vida diaria. Y muchas veces es traumático, pero también está la otra vez donde es una cosa angelical, espiritual, así que te vuela la cabeza y te cambia la vida. Pensemos en el Temucano, un ejemplo. No estoy hueveando. Pensemos en encuentros cercanos al tercer tipo, y donde la gente, cuando tiene una experiencia que es inenarrable y no es transmitible por lo mismo, para que el otro lo entienda, para que tu entorno lo comprenda, tú tienes la orfandad, te sientes huérfano, te sientes un náufrago del modo de vivir que el resto tiene. Entonces hay gente lo que hace tratar, como buen drogadicto, tratando de buscar este subidón que tuvo la primera vez que probó esa droga, trata de replicarlo, pero por la naturaleza extraña e inasible, no puedes replicarlo con el método científico, no puedes hacerlo nuevamente. Entonces estás el resto de tu vida tratando de volver a acercarte a eso. Por eso gente que ha tenido inicialmente encuentros de estas características, luego falsea toda la información y la recrea, con tal de que la gente crea de que esto realmente fue y existió. O dicho de otra manera, a alguien le puede haber ocurrido este fenómeno. Por ejemplo, yo vi luz en el cielo, vi un extraterrestre, conversé con él, hice todo este tipo de cosas, o con un duende, un hada, lo que sea, pero no tengo más prueba que mi narración. Luego, para que la gente me crea, hago fotografías trucadas, hago montaje, claro, hago cosas falsas, chantas. Ahí perdiste todo el punto, o esa persona que está haciendo lo que tú estás describiendo, pierde todo el punto de la honestidad, porque, a ver, y una de las cosas ricas que plantea la película es, en el fondo, no sé lo que me pasó, pero sí sé que lo viví, ¿cachai? Y creo que el vivir cosas es algo que es intransferible, ¿cachai? No puedo, o sea, aunque traiga pruebas, aunque traiga la fotografía del ovni, aunque traiga la fotografía de la entidad con la que me encontré, aunque traiga el audio,
vivirlo no es lo mismo que te lo esté tratando de comprobar. ¿Qué es lo que dice la gente religiosa, por ejemplo? Lo más cercano que tengo acá en Chile, el cristianismo, en todas sus acepciones. Cuando te dicen que la relación, cuando tú sientes el Espíritu Santo, por ejemplo, los evangélicos, o cuando tienes una relación directa con Dios y sientes ese gozo en el alma, como dicen, tú decís, estos canutos que andan con el pandero, que andan brillando, o que están balbuceando y hacen esta xenoglosia y cantan en el templo, démosle plata, pastorcito, todo ese tipo de cosas. Lo pongo en estos términos caricaturescos porque para mí, que no soy de esa corriente, es ridículo. Pero probablemente ellos sí tienen alguna sensación o tienen alguna conexión con algo, o creen tenerla, que le hace sentido para el estilo de vida, la estructura mental, y que eso sí le hace bien. ¿Cachai? Del mismo modo que tú podés decir, no sé, tú escucháis lo voy a ver así, muy pedestre, el motor de un vehículo de la Fórmula 1, y tú decís, es que tú no sabís la tecnología que tiene esto para que tenga ese rugido, por qué funciona así, por qué funciona así, porque tienes también un conocimiento que hace que logres disfrutar de las cosas mucho más que, por ejemplo, yo puedo decir, sí, qué bonito, ya, ¿quién tiene hambre? ¿Cachai? Y en este tipo de cosas va sucediendo esto. Entonces, no hay respuestas claras, porque en el mundo espiritual, de hecho, la fe justamente es el aceptar y creer cosas con las cuales no tienes evidencia empírica, o que estás en el terreno de lo invisible, si se quiere. Es una sensación. Y creo que es lo mismo cuando te dicen, tú sabes cuando estás enamorado, porque uno sabe cuando no está enamorado. Yo puedo agarrar todos los poemas del mundo, todas las descripciones para tratar de decir qué se siente estar enamorado, la mariposa en la guata, la sensación de euforia, todo ese tipo de cosas, pero creo que ninguna palabra, ninguna descripción es tan dramática, tan fuerte como cuando tú te sientes enamorado. O sea, en el fondo es cuando tienes la sensación de que esas palabras o esas descripciones están describiendo lo que tú estás sintiendo. Cuando uno tiene 15 años, ponís la radio y escucháis hasta la canción más penca y decís, ay, describe todo lo que estoy sintiendo. Sí. Oye, y si pasamos, bueno, no sé, en realidad a lo mejor tú no tienes ninguno, pero lo dudo a sobremanera. ¿Con qué nos vas a agasajar como recomendación? ¿Qué nos va a... Vamos a la matriz, pues. Hay una editorial española llamada Reedición Anómala, dirigida por el sociólogo español Pablo Vergel, un compadre que hace unas ediciones bellísimas, con mucho cariño, con muy buena traducción por lo demás, porque son traducciones de gente que entiende estos temas, y no es una traducción de que contrataron a un muy buen traductor e intérprete que no conoce estos términos, entonces traduce con la palabra literal y no el concepto que subyace detrás de esa idea. O sea, se puede encontrar la diferencia entre traducir e interpretar. Exacto, y estos libros se llaman Comunión de Will Strieber, que es justamente la historia. Y este compadre Will Strieber, para dar también para demostrar que no tenía nada que ocultar, porque él también está buscando respuestas, hubo un periodista llamado Ed Conroy, también norteamericano, que le insistió, y es como, oye, te puedo entrevistar, me puedes dar los datos, puedo corroborar las fuentes, y este compadre el autor, Will Strieber, que es el que vemos en la película, ¿cierto? El personaje, en un acto de humildad tremendo, le pasa toda la información para que este tipo vaya y escudriñe y revise si es que es realidad, es mentira, que es cuenteo. Y de hecho, este autor llega a muy buenas conclusiones también y va presentando evidencia. De hecho, el libro es mucho más grueso que el libro que lo inspira, donde también encuentra cierta incongruencia en cuanto al relato de este compadre, pero no encuentra malicia. De hecho, una de las cosas curiosas, cuando mencionaba a Bob Hopkins, es que dentro de los encuentros que tuvo este compadre con estas entidades, eran mucho más absurdas de lo que escribió en el libro. Pero Bob Hopkins le decía, weón, si ponís que aparece un robot o un payaso, hay una parte aparece un payaso, por lo que me acuerdo, decir la gente se va a cagar de la risa y dice, este weón, ¿qué me está contando? Esto es una ridiculez. Y nuevamente, pues, lo que él quería hacer era darle una estructura más lógica, como un hilo conductor que tuviese alguna descripción dentro de lo que se podía, que fuera mucho más abordable por el público que iba a leer el libro. Para el entendimiento del público, es que al final esto se basa en que el público vaya entendiendo qué es lo que vive, qué es lo que vivió, qué es lo que sintió, ¿cachai? Y para eso los recuerdos, el relato tiene que tener cierto grado de coherencia, y como dijiste tú en algún momento, sobre todo esto que está combinado con sueños, los sueños, este tipo de experiencias no tienen ni pie ni cabeza, uno las tiene que armar en la cabeza, uno tiene que armar ese puzzle.
Sí. Los sueños generalmente son así. De hecho, uno se levanta al día siguiente a tratar de contar un sueño, que es lo que mencionaste delante, y tenéis que buscar la forma. Sí. Ahora, yo recomendaría una película donde trata de lo mismo, pero de manera más sensacionalista, que se llama Fire in the Sky. Una película noventera que me gusta. Es mucho más estructurada como película. Donde también un tipo sufre una abducción extraterrestre, tortura y todo. Ahí sí hay unos efectos especiales de puta madre, unas criaturas que hay una escena de tortura quirúrgica que es con una aguja acercándose un ojo, una cuestión pero pesadillesca, que como eran efectos especiales más encima no digitales, sino los props, ¿cierto? Eran con materiales físicos, los efectos son muy impresionantes. Bueno, es una película que también tiene regresión hipnótica. Sí, y es el caso de Travis Walton, un caso real también que tiene un libro que se llama justamente Fire in the Sky, que cuenta las malas lenguas que inicialmente Spielberg, cuando iba a hacer una historia, estaba haciendo iba a hacer esa película, y después empezó a cambiar y terminó haciendo ET. No, pero medio salto. Sí, para nuestra suerte, ahora Fire in the Sky no es una gran película, pero es muy entretenida y también trata de esto, pero vienen otros personajes que acá nos hacen mención, que son los ufólogos. Y toda esta paranoia, todo el periodismo, todo este sensacionalismo que atrae esta historia extraña a los frikis. Si uno es friki, yo soy friki de este tipo de cosas, hay gente de verdad que son... que están en el borde de poder ser personas funcionales por el gusto de estos temas. Son verdaderos otaku en el sentido literal de la palabra de este tipo de temas. Gente obsesionada, ¿cachai? Y allí sí una historia que tiene más un principio, desarrollo, fin, que tiene todo mucho más regurgitado. Por lo tanto es mucho más entendible la película. Pero si tú viste, la gente que nos está escuchando, vieron esta película que estamos hablando hoy día, que es Communion, y luego ves la otra y dices, claro, se van uniendo los temas, pero acá esta es como la versión hollywoodense de esta otra historia, porque tiene elementos más reconocibles y es una película bien entretenida y es fácil de encontrar. No sé si estará en streaming, pero si no, en ciertas bahías y en ciertos lugares se puede encontrar la película de modo similar. Siempre es posible. Sí. Y si no, y si no están convencidos de ver la película, métanse en YouTube y pongan Fire in the Sky escena. Y ahí va a aparecer siempre esa escena que les mencioné, que es terrorífica. De hecho, en la casa cuando estoy acompañado no puedo verla porque a la Romy le da terror ese tipo de cosas. Oye, sacamos conversa. Pensé que me iba a acostar con esta película. Es que yo abrí en la introducción diciendo que este es un tipo de película que probablemente no es tan buena, pero que tienen tema. Y no me equivoqué. Yo creo que podríamos conversar harto rato. Y de hecho podríamos empezar a sacar relaciones con otras películas, con otros directores, pero ya nos vamos a alargar. Además, después de eso vendría tu sección de cuchifletazo. ¿Y para qué? Pero no, dejémoslo hasta acá nomás. No, pero Marco, es que creo que esto no debe ir a terminar acá. Yo escuché y vuelvo a reiterar que disfruté mucho tu conversación sobre fenómenos forteanos, tu monólogo. Y hay una parte que a mí me llamó harto la atención y quería comprometer una conversación a futuro, no sé de qué, pero cuando hablaste del lago Ness, a mí ese tema me llamó la atención. Eres experto, podemos tener una conversación igual o más entretenida. Yo creo que tendríamos que elegir la película. ¿De qué película? Y entramos a una conversación. Dejémosla como tarea para los auditores. El incidente en el Loch Ness se llama. Un documental falso. Buenísima. Sí, buenísima. Y sale Herzog. Así que todo sí, es la que comentaste en el monólogo. Exacto, y está en YouTube. Ya, mejor que mejor. Y está en buena calidad, o sea, no la esperen en 4K HDR ni mucho menos, pero se deja ver. Y yo sé que como cinéfilo peores cosas hemos visto. Yo sé que ustedes que nos están escuchando por el rango etario también veían esos VCD donde veíais puros píxeles y tenéis que tratar de imaginar en tu mente lo que estáis viendo porque no se entendía nada, o los VHS pirateados, rayados, donde se veía todo blurreado. Entonces, véanla en YouTube, les va a gustar. No es una obra maestra, pero se pasa muy bien viendo esa película. Y es cosa muy lindo, y tener a Herzog hablando, mejor que mejor para mí. Ya pues, trato. Ya pues. Hagamos eso. Y a gente, que estén muy bien. Ha sido una conversación muy interesante. Ha sido un placer grabar este episodio para ustedes. Y nos vemos seguramente en el episodio de Lagones. Bye bye. Cuídense, chao.